Gracias por escucharme y no olvidéis, si os gusta, de poner un like. Bien, prosigamos la biografía del que fue primer alcalde de Fornalutx en el ya lejano año de 1812, Antoni Meol Arbona de Canchogoy. Prosigamos. Era el 6 de mayo de aquel 1808 cuando Napoleón nombraba para rey de España a su hermano mayor, José, hasta entonces rey de Nápoles, territorio de la península italiana también ocupado por los ejércitos napoleónicos, y del que pasaría a ser rey marioneta el ya citado general Murat, marido de una Bonaparte. Este acontecimiento, juntamente con el alzamiento patriótico de Madrid del día 2 de mayo de aquel mayo, cantado épicamente por Nicasio Gallego, Noche lobrega noche, del miserable que esquivando profundas penas en silencio gime, no desdeñes mi voz letal beleño, inicia el periodo conocido en tierras de habla castellana con el nombre de Guerra de la Independencia y en el de nuestra habla con el de Guerra del Francés. Pero volvamos un poquito a nuestro biografiado, Antoni Meol Arbona. En enero de 1803, su padre, Jaume Meol de Valls, declaraba poseer en Fornalutx un olivar llamado el Palau de la Gata, vecino de Francesc Ensenyat, alias Canonet, de Pere Joan Coll, de Miguel Castañer, de Jaume Bisbal, alias Pereta, así como otro que le decían San Moncadas, que era vecino del olivar de Ramón Frontera. Por aquel mismo entonces, un tal Bartomeu Arbona, de apodo Moreu, hijo de Bartomeu, de este lugar de Fornalutx, manifestaba tener y poseer casa y patio en el paraje del Secreto del Mirador, lindando con casas de Florentina y Obrera, con calle pública, con placeta de Josep Colom, alias Mesquí, y con camino del Oliveret. Descendiente o al menos pariente de este Bartomeu Arbona era el hornero Antoni Arbona Colom, 1828-1892, que vivía precisamente en una casa del Mirador del Secreto, que está enfrente de la iglesia, vecino de Can Sandro, y la viuda del cual, María Barceló Colom, que moriría a edad avanzada un 10 de enero de 1922, conocieron mi padre y mi madre, en paz descansen todos ellos. Desde Antoni Arbona Colom y María Barceló Colom consta que son tataranietos el alcalde actual. Situemos que la conferencia fue en el año 2002, ahora estamos en el 2025, y así que el alcalde actual de entonces, de esta vía, Salvador Sastre Humbert, que el pasado lunes de entonces, cumplió 48 años. Así que podáis celebrar, yo le decía en la conferencia, 40 y pico años, señor alcalde. Y el regidor del partido de la oposición actual, Joan Albertí Sastre, fallecido, por cierto, el 19 de agosto del 2025. He dicho que siguió la conferencia, que era en mallorquín, os traduzco todo esto.
He dicho que la familia de Antonio Arbono era una familia benestante, que por parte de su madre, María Arbona y Busquet de Puigdorós de Canchoy, descendía de los Arbonas que poseían Bonabo. También os puedo añadir que Antoni Joan Arbono de Bonabo, padre de Jordi Arbono, de quien era descendiente la madre de Antonio Arbono, era el tal Antonio Juan, era padre también de Gabriel y Pedro Arbono, de quien proceden las ramas de los Arbona de Scott. Y tal vez de otros no muy bien determinadas, y que Antonio Juan Arbono en el testamento de 1617 deja 5 libras a una hija del maestro Miquel Rullán, alias Mandilego, por amor de Dios, pagaderas en contemplación de su matrimonio. La historia de los Arbona fornalogenses es de unos linajes más emblemáticos de nuestro pueblo. Es una historia hecha de luchas constantes y mucho trabajo. El año 1666, el mismo año que moría Jordi Arbona Canals, propietario de ese seminario, una mujer llamada Joana Arbona, de 35 años, viuda de un Joan Arbona, madre de un chaval de 20 años, Joan, y de 2 chiconas, denunciaba al alcalde real de Sóller, Joan Frontera, que unos individuos, pero Francesc Vicens, Damià Vicens, su hijo Tomé Fontanes, habían ido a su casa con el pretexto de encontrarse ahí un tal Miquel, que era un forajido de la orden y la ley, un bandellat, y habían forzado las puertas y le habían pegado a ella unos cuantos garrotazos con una escopeta. Por su temperamento tosudo y reservado, nuestros Arbonas han hecho honor a su escudo familiar, un castillo de plata y un libro de oro sobre campo de azul. Volvamos un poquito el libro de la historia general a fin de enlazar lo mejor que pueda interesar al de Antoni Meal Arbona. Durante los 4 años que duró la guerra contra el invasor francés, se da la circunstancia que mientras Cataluña en 1812 fue pura y simplemente anexionada a Francia, Mallorca no fue nunca ocupada por las tropas de Bonaparte, pero tenía un capitán general que a la vez era presidente de la Real Audiencia, el teniente general Antoine Mallet, marqués de Couvigny, el cual era francés. Ahora bien, un francés que había tenido que huir de su país por causa de la revolución y de la caída de la monarquía borbónica. Al general Mallet no le hacía ninguna gracia la folie de grandeur del emperador de Ajaccio, que para nuestro capitán general no era más que un simple usurpador de la corona y del trono de su país. Mallorca, a la época de la guerra del francés, puede considerarse un territorio liberado de la opresión extranjera francesa. Las autoridades mallorquinas no reconocen por rey de las Españas al marioneta José I, sino a Fernando VII, que prisionero en el castillo de Valence, envía mensajes de felicitación y enhorabuenas a su carcelero como el más humilde súbdito de su majestad imperial
y real, cuya augusta frente corona la providencia. La providencia. En Mallorca vienen a refugiarse eclesiásticos, políticos y funcionarios que huyen de Bonaparte y a quien no quieren rendir pleitesía. Estos refugiados contribuirán muchos a la dominación política castellana de nuestra Roqueta. Y llegamos al año 1812. Este año en Cádiz, una ciudad de Andalucía que tampoco reconocía al hermano de Bonaparte por rey, se vota y aprueba en Cortes Generales una constitución que el día de San José fue promulgada por la regencia en nombre del ausente y cautivo Fernando VII. El artículo 317 de esta Constitución decía que se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y que convenga los haya, no pudiendo dejar de haberlo en los que por sí y con su comarca lleguen a 1000 almas, y también se les señalará término correspondiente. A tenor de este artículo, el día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1812, las poblaciones de Banyalbufar, Búger, Cabritero, Costís, Fornalutx, Lloseta, Santa Eugenia y San Cervera se transformaban en municipios independientes y separados de los ayuntamientos de los cuales hasta entonces dependían. El alcalde ya constitucional de Sóller, Joan Castañer, y rector de la parroquia mayor de San Bartomeu, el presbítero natural de Dea, reverendo Pero Gamundi Peña. Este día fue proclamado alcalde del nuevo municipio de Fornalutx Antonio Meral Arbona de Cansuroy, propietario muy posiblemente de las casas y tierras de esta familia. El día antes, Antonio Meral Arbona había jurado el cargo bajo la porchada de la iglesia en manos del vicario, el doctor Antoni Estades de Moncaire Ripoll, hermano de mi quinto abuelo, y de la señora de Valls Belmunt, Catalina Estades de Moncaire Ripoll, 1730-1823, tía política del primer alcalde fornalucense. ¿Qué razones había para que fuese elegido o proclamado Antoni Soroll? No la sé exactamente, pero pondría la mano en el fuego que, aparte tal vez ser un fornalucense, un fornaluchán, que quizás ocupaba un escaño en el ayuntamiento de Sóller, Antonio Meral Arbona tenía una relación un tanto cordial, a más de amistosa y familiar, con el señor vicario Antoni Estades Ripoll. Era muy amigo, Antoni Estades Ripoll era muy amigo del obispo, entonces un sollerense, Bernat Nadal Crespi, un ilustrado, hijo de un molinero de Brunyola, que al parecer hablaba 8 lenguas y que tenía una participación y que tuvo una participación destacada a las Cortes Constituyentes reunidas en Cádiz, tal vez no tan destacada como la que se nos quiere con algunos historiadores
nuestros presentar